Una gran bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes. Pueden tomar su lugar. Realmente es un deleite poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde, en este día especial, en esta semana, ¿verdad? Todos los días cuando nos reunimos para alabar y glorificar el nombre del Señor son días especiales, pero en esta semana son días en que va más allá de lo normal. Son tiempos en los cuales nosotros nos reunimos para recordar la obra del Señor, ¿verdad? Que siempre debe estar presente no solo en nuestra mente como un conocimiento adquirido, sino en nuestro corazón, como una palabra rema que hace que nuestra vida camine cada día, ¿verdad? Dentro del propósito de lo que Dios tiene. Y justo, pues bueno, yo he preparado una enseñanza que el Señor puso en mi corazón y que yo la preparé de esta manera porque sé que muchos de nosotros ya conocemos la palabra. Pero también es un tiempo de oportunidad para todos aquellos que no la han escuchado, que tienen una necesidad en su corazón. Y en este tiempo, pues bueno, yo sé que muchos están en casita mirándonos. Y para ti, si es la primera vez que tú escuchas, que quizás alguien te ha invitado por este tiempo, este momento en el cual nosotros somos un poco más sensibles y quizás a lo mejor por curiosidad, por conocer un poquito más, estás conectado en este tiempo. Déjame decirte que Dios tiene una palabra para ti en esta tarde y una palabra para cada uno de nosotros. Y bueno, cuando hemos estado hablando en estos días, hemos estado viendo que justo Jesús, en este tiempo celebramos los últimos momentos del tiempo en que Él estuvo con nosotros. Él estuvo en su ministerio 3 años, ¿verdad? Comenzó a los 30 años, estuvo 3 años sirviendo en su ministerio. Estuvo durante ese tiempo enseñando a sus discípulos, capacitándolos, ¿verdad? Y además de eso también estuvo dando grandes señales, haciendo evidente, manifestando que Él era el Hijo del Dios y que se estaba cumpliendo la promesa que el Señor había dado a su pueblo, ¿verdad? Y bueno, hablábamos el domingo que ese día se celebraba o se celebra lo que la gente hace aquí el Domingo de Ramos, pero que realmente ellos estaban abriendo más bien celebrando la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén, porque ellos anhelaban que Jesús se posicionara en ese tiempo como el rey, ¿verdad? No sé si ustedes lo sepan, si han leído la Biblia, lo han de entender de esa manera. Y uno de los libros que nos los deja bien clarito es el libro del profeta Isaías, que tan a la mano estamos leyendo en los tiempos devocionales, que cuando yo lo tomo no lo puedo soltar. Me puedo pasar horas leyendo y leyendo porque me impacta de ver. Ahí podemos ver descrito cómo estaba la nación y podemos darnos cuenta que es algo semejante a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Pero en el libro de Isaías, ahí se vienen todas esas promesas que Dios estaba dando a su pueblo, donde el pueblo reprende, más bien es reprendido. Dios reprende al pueblo por su lejanía, por su dureza de su corazón, pero da siempre promesas de provisión. Y Él entonces les dice que iban a ser castigados, pero que Él iba a levantar un Salvador, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo en el cual están ellos ya, Jesús con los discípulos, ese domingo que ya lo habían recibido las personas, los que lo seguían, haciendo todo ese reconocimiento, diciéndole: ahora sí que nosotros estamos contigo, te estamos reconociendo como el que tú eres el enviado, el Rey de Reyes, el que nosotros hemos esperado, el Mesías, el Salvador prometido. Y por otro lado, dentro de la multitud pues están los fariseos, ¿verdad? Las gentes de los religiosos, que ellos no querían que Jesús se posicionara en ese momento, aunque no era la intención de Jesús, ¿verdad? Pero ellos pensaban que lo iba a hacer. Entonces podemos ver las multitudes ahí esperando, a la expectativa de ver en qué momento se iba a posicionar Jesús. Podemos ver en esa historia también a los religiosos que estaban tramando, ¿verdad?, detenerlo y matarlo. Y también podemos ver la vida de los discípulos que caminaban con Él cada día y que esperaban también de Él, pues que Él también tomara esa autoridad como rey, ¿no? Y cuando tú lees los evangelios te das cuenta que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo les hablaba siempre de que tenía que morir, de que tenía que morir. Y se los dice en varios de los evangelios, varias veces se los dice a los discípulos,
y siempre les hace mención de que Él tenía que morir. Ellos no podían comprenderlo porque realmente se hacían esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué si la profecía declaraba que venía un rey para salvarnos? ¿Por qué es que viene y se tiene ahora que morir? Y si esas preguntas se las hacían los discípulos que estaban cerca de Jesús, imagínense los que estaban, que creían en Jesús, pero que no conocían todas esas cosas porque no pasaban tanto tiempo con Él. Así que había cierta confusión, cierta expectativa, no sabían qué iba a pasar. Y el pueblo, todo esto se está viviendo en un tiempo de adoración, supuestamente, ¿verdad? Donde eran tiempos de fiesta, de festividades, donde el pueblo se preparaba para poder entrar a la presencia de Dios. O sea, no ellos personalmente, pero lo hacían por medio de la purificación, de sus ofrendas y todo lo que ellos tenían que practicar en ese tiempo de celebración que se estaba llevando a cabo. Y a pesar de ese tiempo que era importante, no podían entender, no podían reflexionar sobre lo que verdaderamente era lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Entonces Jesús puso un enfoque en su muerte. Se lo dijo una, otra y otra vez a los discípulos, para que ellos estuvieran listos, para que ellos estuvieran entendidos. Y Él aún les decía, cuando ya iban camino a Jerusalén, cuando ya iban ahora sí que estaba próximo los días a ser entregado, el día a ser entregado, le dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y bueno, se los dice, y nuevamente más adelante les vuelve el Señor a decir en otra porción, en el otro de los evangelios, en Juan 12, 23, 24, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y cuando estamos hablando de la glorificación de Jesús, es que Él tenía que ser muerto y resucitado para poder luego ser reconocido como el vencedor, como aquel que tiene todo poder y toda autoridad, ¿verdad? Bueno, y dice después la siguiente versículo, el 24, dice, Juan 12, 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Él estaba hablando de su propia muerte. Él era esa semilla, ese grano que tenía que morir, para que a través de su vida, de su muerte, mejor dicho, pudiéramos nosotros ahora nacer a una nueva vida. Entonces, la intención de Jesús era venir a este mundo a morir por los pecados. Ciertamente las profecías lo habían prometido como el rey que venía a entronarse, ¿verdad? Como aquel que viene a reinar, a juzgar con justicia, ¿verdad? Pero Él en ese momento solamente se enfocaba en que Él tenía que morir. Él vino intencionalmente a morir por nuestros pecados. Por eso es que le dio a los discípulos esas predicciones sobre su muerte y su resurrección, además de ciertos hechos que tenían que acontecer. Y Él les dijo después: para que cuando sucedan todas estas cosas, entonces ustedes crean. Entonces nos damos cuenta que muchas veces tenemos el conocimiento, y ellos lo oían, pero podía ser que no comprendían la magnitud de las cosas que se tenían que llevar a cabo. Y muchas veces a nosotros nos pasa de la misma manera. Podemos oír lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero no tenemos esa revelación precisa, profunda, clara, plena de la magnitud, de la grandeza de la obra de Jesucristo a favor de tu vida y de mi vida. Entonces, su propósito del Señor era muy claro. Él lo tenía muy presente, y lo podemos ver cuando Él fue a ver a Zaqueo, y que muchos ya pensaban que no, era una persona rechazada, que no podía recibir salvación. Y el Señor le llama y le dice: Zaqueo, ven, voy a ir a tu casa. Y después como que murmuraban y todo, y el Señor dice unas palabras muy, muy sencillas, pero que son palabras profundas, porque dice: yo vine a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y ese es el propósito sencillo, pero claro y profundo de lo que el Señor vino a hacer en esta tierra. Él vino a buscar y a salvar, dice la palabra, lo que se había perdido. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que se había perdido? Podemos pensar, quizás cuando tú lo escuchaste por primera vez, ni siquiera
te podías imaginar, ¿no? Pero realmente se habían perdido muchas cosas. La humanidad ahora mismo sin el Señor vive en ese mundo perdido, en ese mundo de caos. Había perdido en ese entonces, se había perdido lo que era nuestra propia vida, la vida de las personas, en cuanto a una vida de acuerdo al diseño de Dios. Estaban las vidas arruinadas, destruidas y sentenciadas a muerte. Y cuando nosotros nos ponemos en este tiempo a observar, vemos que es la misma condición que hay. Las mismas personas están las vidas arruinadas, están las vidas destruidas y tienen una sentencia de muerte sobre su vida. Porque no nada más es lo que hemos vivido en esta vida que nos hace sufrir las consecuencias. Porque algo que nos tiene que quedar claro en nuestra vida es que la condición en la que nosotros nos encontramos ahora son consecuencias de nuestra manera de pensar y de actuar, de nuestras concepciones. Y si las personas no conocen del Señor, pues podemos darnos cuenta que pues todo está perdido. Se había perdido también la relación con el Señor. Esa conexión de estar en la presencia del Señor fue algo que se había perdido cuando el hombre se separó por causa del pecado. La palabra del Señor dice en Romanos 3:23 que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y destituidos quiere decir apartados, separados de todo lo que esa gloria representa. Esa gloria que es toda la bendición del Dios todopoderoso, que es el único que puede devolverla a nosotros. También se había perdido nuestro propósito, porque estábamos viviendo para nosotros mismos, como la gente en ese tiempo lo podemos ver. Vivían para ellos mismos, en sus propias fuerzas. Aún anhelaban ciertas cosas terrenales solamente. Su limitación, más bien su vida estaba limitada, porque aún su percepción solamente veían lo que estaba cerca, sí. Querían solamente pues vivir cómodos, a lo mejor nada más pensaban en lo que era una buena vida financiera. A lo mejor estaban pensando en tener alimento suficiente, a lo mejor en tener vestido, en que todo fuera equidad en el pueblo, en que hubiera justicia, en que nuevamente Israel fuera esa ciudad, ¿verdad? Soñada, ese reino que había sido en la antigüedad. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Pero aquí dice, eso se había perdido. Ese era el propósito que se había. Bueno, espero que sí. Viviendo para nosotros, así, viviendo la gente para sí mismos, de tal manera que aún y los religiosos, los que se supone que tenían que haber recibido al Señor, precisamente porque aún estaban dentro de las fechas en las cuales era el tiempo de adoración, no lo recibieron porque ellos estaban pensando en sí mismos, en lo que a ellos les convenía, en cómo ellos querían que las cosas fueran. No solo se había perdido todo eso, sino también se había perdido el propósito de la humanidad, y del mundo entero, aún del mundo natural como nosotros lo conocemos. El mundo que conocemos ahora, aunque pudiera ser bonito, es vano. Perdió el propósito por el cual Dios lo creó, perdió su perfección y quedó solamente un vestigio ahí que a veces podemos vislumbrar. Así nos encontró el Señor, apartados de la gloria de Dios. Nos encontró enfermos por la condición de pecado, como lo dice Isaías en el capítulo 1, 5 al 7, donde dice que desde la cabeza hasta los pies somos como podrida llaga cuando no tenemos al Señor, ¿verdad? Y dice, todo cabeza está, dice, enferma, y todo corazón, dice, doliente. Y eso nos representa que estamos, la gente, la humanidad sin el Señor, en un pensamiento vano, en pensamientos erróneos, en pensamientos que no se comparan a los pensamientos de Dios, con un corazón dolido, con un corazón lastimado, pero por ser un corazón rebelde, un corazón que no acepta al Señor. Así que en esa condición estaba el pueblo, y el pueblo no lo veía tampoco. Estaban cautivos, pero ellos tampoco podían distinguirlo. No podían darse cuenta que estaban cautivos al pecado, porque estaba arraigado en su misma naturaleza. Por cuanto cuando nacemos sin el Señor, más bien cuando nacemos y no conocemos al Señor, estamos en esa condición natural, en esa condición de pecado, cautivos a Él. Y después de todo, pues con la sentencia de muerte sobre nuestras vidas. Porque otro texto de la Biblia que dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y esa es la sentencia que estaba sobre cada uno de los seres humanos y que está sobre todos aquellos que están fuera, que no conocen del Señor.
Entonces ellos no podían mirar esa condición del pueblo. Ellos nada más pensaban en lo que era su entorno en ese momento, no podían mirar más allá. No podían reconocer que Jesucristo venía con un plan mayor, más grande y más extraordinario. Que ese plan era perfecto y es completo porque abarca absolutamente todos los aspectos que están involucrados para que nosotros podamos tener esa vida plena, esa vida real que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y cuando Él dice: yo vine a buscar y a salvar, es una frase muy hermosa y son frases pequeñas. Yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y Él vino a buscar y a recuperarlo absolutamente todo. Que cuando yo lo pienso digo: wow, o sea, me impacta en mi corazón, porque Él lo vino a recuperar absolutamente todo. Él vino a recuperar todo lo que nosotros habíamos perdido. Él nos vino a dar todo lo que nosotros necesitamos. Vino a establecer nuevamente nuestra comunión con Dios. Vino a sanarnos de toda enfermedad que nosotros podamos tener, sea en la mente, en el alma, en el espíritu, en el corazón. Vino a Él a liberarnos de toda cautividad que podamos tener en este tiempo, de toda cosa que nosotros a lo mejor creemos que no podemos salir. A lo mejor podríamos hablar de dependencias, a lo mejor podríamos hablar de esos trastornos aún de la identidad, que hace que nosotros pensemos que somos así y realmente no somos, pero que vienen siendo una cautividad en la cual estamos sumergidos por causa del pecado, de tal manera que ya no vemos con claridad, estamos realmente confundidos y no podemos realmente ver. Pero Él vino a recuperarnos eso también. Vino a sanarnos, como dice su palabra, cuando Él en Lucas 4, 18, 19 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este fue el propósito del Señor. Él vino para darnos completamente la restauración en nuestra vida, para darnos libertad y para darnos esa vida y vida abundante que solamente Él puede darnos. Y cuando yo veía que decía: yo vine a buscar y a salvar, me encontré también con otro versículo que habla de otras personas que son buscadas. Y es porque también Él vino a buscar a los adoradores, y a unos adoradores muy especiales. Él no vino a buscar a los mejores cantantes. Él no vino a buscar a las personas que escriben muchos cánticos. Él no vino a buscar a gente que a lo mejor toque un instrumento. Pero Él dice: yo vine a buscar a los adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros leemos esta porción de la escritura que se encuentra en Juan 4, 22, 23, esto se lo estaba diciendo a una mujer que era samaritana. Una mujer que, por ser samaritana, pues era una mujer que era rechazada de alguna manera por los judíos. Y además no solo ella, sino aún la nación. Los judíos, más bien los samaritanos, habían sido parte de Israel, pero que se habían separado y se habían mezclado con otras culturas, otras razas. Por lo tanto, ellos no los reconocían como parte del pueblo de Israel. Eran separados. Pero los samaritanos, en su corazón, ellos se creían israelitas. Y entonces podemos ver esta porción de la escritura cuando está una mujer en el pozo, ¿verdad? Más bien llega una mujer y está ahí Jesucristo, ahí en Juan capítulo 4, versículo 22 y 23. Y esta mujer llega y vemos que hay una plática, porque aún ella se sorprende que Jesús le dice: dame de beber. Y ella le dice: Señor, ahora sí, tú me hablas a mí. O sea, yo siendo samaritana, ella reconocía que estaba haciendo algo sorprendente. Es Jesús, no lo conocía, pero sabía que algo raro estaba pasando, algo diferente estaba sucediendo, algo que la hacía que ella pudiera ahora sí estar en ese lugar oyendo a Jesús, cuando en primera una mujer samaritana no podía ser tomada en cuenta por un judío. En segunda, por ser su condición de mujer, un judío no podía hablar con una mujer afuera, o sea, así simplemente a simple vista. Y luego cuando nosotros conocemos su historia y sabemos su pecado,
¿verdad? Su historia en cuanto a su vida, que ella era una mujer que no tenía un marido, que había tenido varios maridos, decía la palabra, ¿verdad? Y que aún había caído todavía más bajo, que aún ni siquiera era su marido con el que vivía ahora. Era una persona X, ¿no? Cuando le dice el Señor, ven y trae a tu marido. Le dice, no tengo marido. Y le dice ella, bueno, has dicho la verdad. Dice, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Y esas palabras bastaron para que ella se diera cuenta que la persona que le estaba hablando era una persona especial. Ella pensó enseguida, es el profeta, ¿verdad? Es el profeta, tú tienes que ser profeta. Y entonces, cuando ella es confrontada con su verdad, cuando ella se da cuenta que Jesús conoce, entonces ella corre y le dice a otros, dice que va con los varones. Y esos varones eran los religiosos, la gente importante, que se ve que también ellos estaban esperando a alguien, ¿verdad? Porque momentos antes ella, cuando le dice, Señor, yo sé que, bueno, más bien dice, ustedes dicen que nosotros tenemos que adorar al Padre allá, en donde está en Jerusalén, pero nosotros decimos que tenemos que adorarlo aquí en este monte. Y entonces cuando ve que él es profeta, le pregunta entonces así como diciendo, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde verdaderamente podemos adorar? Esa pregunta realmente es específica y deja de descubrir el corazón de esa mujer, que a pesar de su condición, esa mujer buscaba adorar a Dios, de tal manera que ella le intrigaba conocer esa verdad. ¿Dónde es el lugar correcto? Y entonces cuando el Señor le habla, le dice, verdaderamente te digo, mujer, le dice que este es el tiempo en el cual ya ni en este lugar ni en Jerusalén se adorarán, dice, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces después continúa la porción de la escritura, dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y cuando yo leí esta porción de la escritura, dije, es la razón por la que Jesús llegó ahí a Samaria. Ahí no tenía de alguna manera que hacer nada ningún judío, pero Jesús llegó porque sabía que había corazones que estaban dispuestos, que había corazones que querían adorarle. Y Él llegó con la respuesta específica, que le dio la oportunidad para hablar de Él. Él no hizo ahí, la escritura no nos dice que hizo milagros. La escritura no menciona ni siquiera lo que les enseñó a los samaritanos. La escritura solamente dice que esa mujer corrió, fue y les dijo, ¿no será este el profeta que estamos esperando? Y todos, como lo estaban esperando, salieron corriendo. No fueron como los de Jerusalén, que estaban esperando matarlo, viendo todo lo que él hacía. Ella simplemente dijo eso y eso fue suficiente para que ellos corrieran. Y entonces estuvieron ahí y estuvieron con él. Y la palabra dice que ellos creyeron en Jesús. Entonces no dice qué decía Jesús con él, qué les dijo a ellos. No dice los detalles de las cosas que hizo. Probablemente haya sanado a lo mejor a algún enfermo. Pero lo que sí es claro, que esa población, esas personas estaban dispuestas, porque eran adoradores que querían adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y es Jesús el que ahora viene a buscar. Él le sigue en este tiempo buscándonos a ti y a mí y a todas las personas que faltan todavía. Él sigue buscando estos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a la hora en que Él ha recuperado absolutamente todo, ahora solamente depende de ti y de mí el que estemos dispuestos para que eso verdaderamente ocurra. El Señor quiere que nosotros busquemos a Dios no con una mera religiosidad, sino con una adoración genuina. En aquel tiempo la gente venía y hacía sacrificios y ofrecía, ¿verdad? Y llegó un momento en que hay una parte de la escritura que el Señor decía, yo estoy hastiado, estoy harto de sus sacrificios. Ya no quiero más, porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y no pasará en este tiempo de igual manera cuando nosotros nos acostumbramos a venir a la presencia del Señor y adorar simplemente con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Quizás nos podamos encontrar así y no tener una adoración genuina. Él vino a buscar a los que adoran, pero que no lo adoran como una tradición solamente,
que solamente vienen en los momentos cuando son fiestas específicas, ¿verdad? Como en este tiempo, y que ya después los demás días del año ya no se acuerdan, o que quizá nada más lo hacen el día domingo, pero que durante la semana no se conectan en una adoración genuina con el Señor. Entonces el Señor vino a buscar especialmente porque de tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y cuando yo veo la palabra busca, significa que es algo que no se encuentra fácilmente. No se encuentra fácilmente. Por eso dice Él busca. Él busca esos adoradores que adoren en espíritu, en verdad, que le adoren no de labios sino de corazón. Él vino a buscar verdaderamente a esos adoradores que abren su corazón y que verdaderamente le reciben, que reciben al Señor como aquel que mora en ellos y que se entrona en cada una de sus vidas, porque de eso se trata. No nada más decirlo con palabras como cuando decimos te recibo, Señor, pero que en nuestro diario vivir el Señor siempre está fuera de nuestra vida. Esos son los adoradores que vino el Señor también a buscar, porque esos adoradores son los que el Señor mismo también está buscando, el Padre. Esos adoradores que lo posicionan en el trono de su vida y que viven en su presencia y en su plena voluntad. Esa adoración solamente es genuina cuando nosotros hemos recibido al Señor, cuando nosotros reconocemos que tenemos necesidad de Jesús y abrimos nuestro corazón para recibirle, para que Él nos sane, para que Él nos rescate de nuestra condición. Es que Él entonces nos da la oportunidad de poder llegar a ser esos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Es Él el que da un soplo de vida a nuestro espíritu. Es Él el que nos conecta, quitando todo lo que estaba impidiendo la conexión con nuestro Padre Celestial, quitando todo ese peso, ese pecado que estaba de por medio, para que entonces nosotros podamos estar, y no nada más poco tiempo, sino estar permanentemente en la presencia de nuestro Dios. Así que el Señor vino a buscarnos, vino a buscarme a mí, pero también vino a buscarte a ti, y vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Y mi corazón se impacta cuando yo me visualizo así, cuando yo no me veo como un borreguito entre una manada, ¿verdad? Y ahí en un tumulto, porque es bonito oír cuando dicen que vino a salvar a todo su pueblo. Pero cuando dice yo vine a salvar a lo que estaba perdido, y yo reconozco, yo estaba perdida, Señor, y tú pusiste los ojos en mí, y por mí tú viniste a dar tu vida para restaurar todo lo que estaba perdido en mí. No solo yo, mi condición, sino absolutamente todo. El reinado del Señor Jesús ha sido decretado y ha sido profetizado en el tiempo pasado, y Él se verá plenamente en el tiempo futuro en la ciudad de Israel, cuando Él se siente sobre el trono. Pero en este tiempo en el cual se está esperando a que todos aquellos que no quieren que el Señor se pierdan, nosotros tenemos que entronarlo en nuestro corazón y llegar a ser verdaderamente esos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Jesús vino a buscarnos. Él vino y pagó un rescate. Él vino a buscarnos para sanar nuestra alma, para darnos vida y para darnos esa vida abundante. Él se dio a sí mismo, y Él está precisamente por eso con cada uno de nosotros en este tiempo. Así que yo quiero invitarte en esta noche para que tú te pongas sobre tus pies. Y créeme que yo en este tiempo he estado orando, pidiéndole al Señor algo, que precisamente vaya perfeccionando en nosotros el entendimiento de la magnitud de su obra, de tal manera que cuando nosotros miremos podamos observar todo lo que Él ha preparado para nuestra vida. Si Él nos vino a rescatar, se vino a entregar por cada uno de nosotros, vino a restaurar absolutamente todo, y principalmente el que nosotros podamos ser esos adoradores que Dios adora, que podamos nosotros verdaderamente anhelar que cada día estemos
desarrollándonos más y más en esa adoración que el Señor espera. Yo te invito para que esta noche tú te pongas sobre tus pies. Gracias. Ponte sobre tus pies. El Señor vino a esta tierra con un propósito muy claro, muy preciso. Él vino a buscarte a ti y a mí. Y vino, dice su palabra, también porque el Señor también está haciendo una búsqueda. Y Él está buscando a esos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y Él es el único que puede llevarnos a hacer eso que el Señor espera. Que puede hacer que nuestro corazón empiece a fluir en una verdadera adoración a Dios. Que se rinda plenamente al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. Y este es un tiempo de reflexión hoy que estamos iniciando esta Semana Santa, en el cual nosotros recordamos la victoria del Señor y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es un tiempo de reflexión, pero es un tiempo también de invitación para que tú tomes la determinación de llegar a un nivel más profundo en la adoración con Dios. Quizás tú tienes todavía en tu vida cosas que están atándote. Quizás todavía tu mente no está siendo todavía completamente sana, no es completamente sana, porque hay pensamientos erróneos, hay pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Quizás vives en pensamientos vanos, en pensamientos superficiales, en pensamientos en los cuales te lleva a pensar aún en mediocridad, de decir, bueno, ya, con lo que tengo es más que suficiente. Quizás a lo mejor en tu corazón albergas deseos, sentimientos que no quieres soltarle a Dios. Y este es el tiempo en el cual nosotros podemos venir delante de la presencia del Señor. Poder analizar en nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué hay en mi vida que yo no te he dado? Yo quiero ser ese adorador que pueda adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que yo te invito que si tú en este momento quieres llegar a un nivel más profundo de adoración, no pienses en los que están alrededor tuyo. Creo que siempre hay un nivel más profundo de intimidad con el Señor. Hay un nivel mayor en perfección, porque aún el mismo Pablo cuando decía, y no pienso haberlo alcanzado todo, sino que yo prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Así que si tú en tu corazón en esta noche quieres rendir un poco más de tu vida al Señor, ven, yo te invito para que pases aquí al altar. Porque el Señor, cuando ve corazones dispuestos, como lo hizo Jesús cuando veía al pueblo de los samaritanos, tomó el tiempo suficiente para ir a ese lugar. Se tomó el tiempo para ir a hablarles y revelarse a la vida de cada uno de ellos cuando todos creían que eran rechazados. Y el Señor está en este momento, en este lugar. Y Él quiere analizar también nuestro corazón. Quiere que nosotros aún abramos nuestro entendimiento y quiere iluminarlo. Pablo el apóstol oraba, mejor dicho, cuando clamaba por la iglesia, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, ¿verdad? Sea sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Era la petición que Pablo hacía. Y esa es la petición que yo siempre le hago al Señor por mi vida y por la vida de todos aquellos que Él ha rescatado. Que Él pueda que nosotros podamos entender la plenitud de su obra, para que podamos deleitarnos en ella y podamos disfrutarla, pero también podamos tomarla y poseerla a plenitud. Si tú tienes en tu corazón el deseo de pasar a adorar a Dios en esta noche, pasa y empieza a adorar al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Entrégale tus pensamientos al Señor. Entrégale tu corazón, tus emociones, que quizás tú has puesto en otras personas, en otras cosas. Entrégale aún tus fuerzas, tus acciones, para disponer ahora, a partir de ahora, tu vida para servirle a Él. Disponte en esta noche. No importa, aún si eres niño, si eres pequeño o si eres una persona adulta. Siempre el Señor quiere nuestra vida. Y Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. Él te miró a ti, me miró a mí. Él vino a buscarte.
Él te conoce por nombre, dice la palabra. Y aún Él no conoce tan solo tu nombre, sino todos tus pensamientos y aún lo profundo de tu corazón, tus propias necesidades. Y Él está aquí para darte todo lo que tú necesitas en esta hora. Lo único que quiere son corazones rendidos, corazones dispuestos para recibir al Señor, que anhelan ser transformados, corazones dispuestos, corazones entregados, rendidos, que anhelan llegar a la profundidad de la adoración que Dios requiere de cada uno de nosotros. Este es el tiempo en el cual el Señor está aquí. Se ha abierto el entendimiento en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo, y nos haga llegar más profundo en esta noche. Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por la grandeza de tu amor que nos cubre, Señor, que está pendiente de cada una de nosotros, Señor, de cada persona, de cada niño, de cada joven, Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú has venido a buscarnos a cada uno de nosotros, Señor. A buscarnos para hacer una obra preciosa en cada una de nuestras vidas, Señor mío. En esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón y te rendimos, Señor, nuestra vida. Nos presentamos, Señor, en esta hora como este sacrificio vivo, delante de tu presencia, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor vino por ti. Él ha estado pendiente de ti todo el tiempo. Él conoce la necesidad que hay en tu corazón. Quizás tú piensas que son cosas pequeñas o cosas materiales, pero hay una necesidad más profunda que el Señor tiene una respuesta a ellas. Y Él en esta hora recibe cada uno de tus clamores, cada una de tus lágrimas. Ábrele tu corazón a Él. Clama y dile: Señor, yo te necesito. Yo te reconozco porque tú eres el que me salva, porque tú eres el que me rescata, porque tú eres el que restaura mi vida y me bendice, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, llena, Señor. Llena, mi Dios, llena, mi Dios. Llena, Señor. Este cable mañana lo agarramos y lo lanzamos a lo profundo del mar y que tenga una conexión nueva. Acércate un momento al altar, por favor. Acércate. Salvador, ayúdanos con la guitarra. Vamos todos, vamos a ir arriba como empezamos. Amén. Acércate, por favor. Y escucha esta palabra mientras nuestra hermana Marisela ministra. La Biblia dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Mírame un segundo, por favor. Y en la vida nuestra, todos los días, el enemigo va a intentar tomar terreno en nuestras vidas. Lo que esta semana estamos recordando es que el enemigo está derrotado, porque hace 2000 años en la cruz Jesús ganó la victoria por ti. Así que en este día, párate firme ante todo lo que te asedia y dile: yo tengo autoridad sobre ti.
Algunos de nosotros hemos estado bajo un ataque del enemigo que quiere arrastrarte una vez más hacia una vida fría, una vida apagada. Pero dile al enemigo: tú no tienes autoridad sobre mí. Dile a la enfermedad: tú no tienes autoridad sobre mí. Dile a esa situación que te has hecho sentir débil, dile: tú no tienes autoridad sobre mí. En los peores días de tu vida, tú debes recordar que el enemigo está derrotado. En los peores días de tu vida, cuando parece que estás más frío que un témpano de hielo, debes decirle al enemigo: tú no tienes autoridad sobre mí, porque hace 2000 años Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y por eso adoramos al Señor. Lo adoramos porque somos hijos y somos herederos, y la sangre de Cristo nos ha limpiado y somos más que vencedores. Todo porque hace 2000 años Él venció en la cruz del Calvario. Así que levanta tus manos al Señor y adora un momentito al Señor. Y ahora habla con tus manos alzadas. Dile a Dios: Señor, yo sé que tengo autoridad sobre el enemigo. Tengo autoridad sobre el enemigo. Y dile: te doy gracias por tu sangre que me ha limpiado. Y te doy alabanza porque soy tuyo, lavado con la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está su presencia. Su presencia está sobre ti. Y si nos miras a la distancia, en esta hora, toma la autoridad que el Señor te ha dado y dile a Jesús: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Eres Señor sobre toda dificultad. Eres Señor sobre toda enfermedad. Eres Señor sobre toda tentación. Eres Señor sobre todo pecado. Eres Señor sobre toda escasez. Eres el que ha vencido al enemigo. Y yo te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Vamos.